Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya me vieron con mi corona versión Miss Mundo, Miss World. Ya saben, personalizadas las coronas que tenemos aquí, justamente en el taller de orfebrería de Coronas de la Belleza. Esta es pesada, pero tiene el peso de la relevancia de la firma del Miss Mundo. Pero miren, se me olvidó que ya está oscureciendo, acá Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, chicos, y bueno, pues hace falta que ya estemos conectados. Qué gusto tenerlos por acá, como van llegando, váyanse conectando, chicos, y además, vayan dejando su like, chicos. Quienes todavía son fanáticos de Closet, por favor, suscríbanse para que lleguemos a tener un número considerable de Cookie Lovers. Así es de que grito de guerra, saluda, hola, ¿cómo estás? Pues ya nosotros aquí con nuestra invitada, está a punto de ya entrar aquí Athena Crosby, y bueno, pues vamos a platicar con ella y conocerla mucho más. Bienvenida, reina hermosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien y muy emocionada de conocerte y de verte. Wow, muchísimas gracias, me encanta su corona. Es un detalle, una chispa de elegancia. Un detalle poquitito, muy poquitito. Un detallito muy pequeño. Oye, qué gusto verte, qué gusto conocerte, porque tienes mucha gente que está apoyándote de camino al Miss Mundo. Sí, gracias, es un honor estar aquí con usted hoy y gracias a toda la gente por apoyarme en este camino tan especial. Oye, pues en Latinoamérica hay mucho amor y cariño hacia ti, porque sabemos que tu mamá es venezolana. Sí, sí, es verdad. Ella es de Venezuela y inmigró a los Estados Unidos y entonces yo tengo Venezuela en mi sangre y en mi corazón y por supuesto soy latina ¿Tu papá de dónde es? ¿Tu papi de dónde es? de los Estados Unidos, ¿De qué, de cuál estado? de California. De California. Oye, y bueno, cuéntanos, hay que saber, ¿en qué año llega tu mamá? ¿Cuándo conoce a tu papá? ¿Y de dónde sale un proyecto tan maravilloso como una hija que eres tú? Ay, pero gracias. Bueno, mi mamá inmigró aquí para buscar mejor educación y conocí a mi papá en la universidad. Y bueno, después su historia de amor y su familia es todo bien. Estoy aquí hoy por el amor de mis padres y es tan especial representar a dos países y dos culturas en este concurso y en mi vida. Y lo más bonito es que sí, tu madre es venezolana, pero tienes la sangre latinoamericana, porque nos representas a todos los latinos que estamos en este continente, y sobre todo que nos damos cuenta de que lo más bonito que tenemos, seamos de donde seamos, es el orgullo de querer hacer siempre las cosas bien, y ahora tú, gritando Estados Unidos, vas a estar en el mismo mundo. Sí, sí, y hay tantos latinos aquí en los Estados Unidos también y soy orgullosa de representar no solamente los americanos de cualquier parte del mundo, pero la gente latino aquí en los Estados Unidos que también me apoyan y es algo muy especial porque este país es una mezcla de culturas, de idiomas, de diferentes personas como yo. Entonces siento que soy representante de no solamente este concurso, pero de la mezcla de los Estados Unidos. Y es que mira, ese país estaba obviamente habitado, está al sur, estamos nosotros al sur de los Estados Unidos, somos de México, pero había poblaciones indígenas desde México y algunos de apaches, como se les llaman, ocupaban toda la zona de los Estados Unidos. De hecho,
los habitantes de Aztlán, que posteriormente llegaron a formar a México, vienen de la parte sur de los Estados Unidos. Entonces, somos un mismo territorio que ha ido tomando identidad propia. Así es de que te digo, tenemos que unificarnos y saber que Estados Unidos, pues es un país de inmigrantes de todos lados. Empezó siendo de Inglaterra y bueno, ahí ido llegando gente de todos lados. Sí, sí, por supuesto. Y también mi estado de California era parte de México por muchos, muchos años. Y Sí, también tenemos cultura mexicano también, porque todas nuestras ciudades se llaman Los Ángeles, San Francisco, San José, y es parte de nuestra cultura también, la sí. cultura mexicana. Muchas ciudades de California tienen los nombres de santos hispanos Sí. sí, realmente de la cultura española y que pues es la que nos salpicó a todo Latinoamérica. Así es de que, ¿cómo se vive, Atenea, cómo se vive siendo una chica multicultural? Yo creo que en estos días, en estos momentos, es muy importante tener orgullo de sus raíces y yo creo que el mundo va a ser más, ¿cómo se dice? Diverse. Como Diverso, más diverso. Ajá, este mundo va a ser más diverso con tiempo. Entonces, personas como yo, no vas a ser extranjeros, vas a ser ajá. normal. Y entonces yo creo que este momento es muy especial para mí poder hablar de este tema, porque yo creo que la gente del futuro va a ser multicultural. Y Sí, entonces es algo que me hace sentir muy orgullosa y yo creo que es una oportunidad especial de hablar de esto. así es. Y yo creo que la chica que representa Miss Mundo USA, Miss Mundo América, como se llaman ustedes, de pronto también es una chica que cree que el mundo es de todos y para todos. Sí, sí. Y yo sé que es un poquito, es una pregunta por qué se llama Miss Mundo América. Yo creo Ujú. que es verdad que tenemos Norteamérica, Sur de América, pero la verdad es que es una, ¿cómo se dice? Brand, Es una marca. es una marca Ujú. diseñada por la organización de Miss Mundo. Entonces, yo Sí, no tengo la claro, claro. la oportunidad de decir Miss Mundo Estados Unidos, tengo que decir América, pero sí, Ajá. América es Norteamérica, Suramérica y Y Centroamérica. Centroamérica. Y Sí. mira, yo le puse en tu presentación que aquí está, Oh, dice Miss Mundo USA. sí, Te puse un logotipo y todo muy lindos para ti. wow, me encanta. Sí, eso sirve muy, muy, muy bien. Así funciona USA. Y bueno, tienes unas fotografías espectaculares en donde me sorprende ahora ver a una chica en vivo, fresca, cálida, pero que también luce divina, producida. Gracias, sí. Eso es una de las cosas más divertidas de este concurso, es hacer photoshoots y sesiones de fotos con mucho glamour y todo eso es muy, muy divertido, pero también soy una chica que me encanta no usar maquillaje, no hacer mi pelo, me encanta ser muy, muy normal también, pero es Claro. parte del concurso que es muy divertido. Además, tú eres una chica de los medios. Ya veo que tú conduces en un programa de televisión. Sí, también como usted, soy periodista en, Ujú. yo no sé cómo decir en español, yo creo que es el mundo entero de Hollywood. Eh, Y ajá, en el mundo del espectáculo. sí, eso Mm. es. Yo tenía eso escribido, mi profesora de español dijo eso, pero también en inglés es entertainment journalist. Yes, entertainment, del entretenimiento. Sí, entretenimiento, En- qué palabra tan difícil. sí, fíjate que tengo 4 días tomando clases de inglés apenas.
Espero que Sí. en algún momento platiquemos en inglés, pero necesito que pasen más clases y que aprenda mucho más. Pero también me dedico a la producción de televisión y ahora quise ponerle muchos detalles a tu video. Si tú te fijas, las transitions Ujú. de entre video son la bandera de los Estados Unidos. Me puse muy inventada, me puse muy profesional a dedicarte el video muy lindo para ti. Me encanta. Muchísimas gracias por todo este trabajo. Se ve maravillosa. Y con mucho amor, con mucho cariño. Mira, ahí está, ¿viste la bandera? Se abre y cambia. ¡Wow! Este show es profesional. Es un show de primera clase para ti. Sí. Wow, me Así encanta. es. Pues ya te vimos que tienes un programa muy importante de apoyo social que involucra muchas ramas y te vi jugando con unos niños en El Salvador, ya te vi que andas por allá en El Salvador, le has dado realmente un enfoque muy social a esta corona y esta banda que tú tienes. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de ir a El Salvador y conocer la gente ahí y wow, qué gente tan bella, tan amable. Y me encanta que este concurso me da oportunidades para viajar a diferentes países y conocer diferentes tipos de gente y por supuesto conocer más gente latino por mí es tan especial porque estoy aprendiendo todos los días más sobre mi cultura, más español y todo eso. Y yo creo que, sin embargo, si yo gane la corona de Miss Mundo o no, estoy aprendiendo, estoy tomando tiempo especial con la gente y eso es la más importante de este proceso para mí. Mira, esta fotografía refleja perfectamente la comunicadora que eres y representa también este lado que tienes de una chica de tu edad que se quiere comer al mundo y bueno, así como estás en los deportes, así estás en la televisión, así representas una parte de ti a lo latino, otra parte a lo estadounidense, ve nada más el glamour que vemos en esta fotografía y creo que tienes las características para ir a recoger todas las coronas de éxito que te esperan de esta plataforma y bueno, si las cosas están dadas para ti, pues que ganes el certamen. Bueno, sí, gracias por todas sus palabras. Creo que Miss Mundo es un concurso tan completa, con muchísimas categories y Es complejo con muchas categorías. complejo, con muchas categorías. Y yo creo que la mujer de Miss Mundo es alguien que puede hacer muchísimas cosas, sentir con niños, hablar con niños y también ir a una gala en un Ajá. vestido tan formal. Y yo creo que mi vida es la mejor preparación para este concurso porque yo soy una mujer que tengo muchísimas como passions. ah, Ajá, hay muchas cosas de la vida que te apasionan. Sí, sí. Entonces, para mí, este concurso no es toda mi vida, no es la única cosa que me importa, pero yo creo que yo puedo usar las cosas que estoy aprendiendo en mi vida para este concurso, como periodista, como modelo, como actriz, viajando a diferentes países. Toda esta vida me está preparando para ir a un concurso como Miss Mundo. Siempre lo he dicho, las reinas de belleza no es que desde que les ponen la corona se empiecen a preparar, hay una vida completa de preparación. Sí, sí, eso es. Así es como se dan las cosas y eres el resultado de tu historia y esa historia es la que va a ir a contar a Tinea para lograr destacar y llegar hasta donde el destino se lo tenga preparado en este certamen. ¿Cómo llega la corona de Miss Mundo América a ti? ¿Como en el concurso de Miss Mundo de Estados Unidos o en Miss? Así es. No, ¿cómo es que tú te inscribes en el certamen y logras ganar en Oh, la Estados Unidos? historia. Sí. Sí, bueno, primero yo era compitiendo por Miss USA, Miss California USA, que es preliminar a ir a Miss Universo. Y yo competí como un teen, como adolescente en el. ¿Competiste en Miss Teen USA? Sí, en Miss Teen USA.
Bueno, primero en Miss California Teen USA y luego en Miss Teen USA también. Y yo regresé a ir a Miss California USA. Did you win? Did you won Miss Teen California USA? Sí, Miss California Teen USA en Miss California Teen USA. 2016. 12, 16. 2016, sí. 2016 is my English. I boy. No, español. Bueno. Just a little. Okay, how are you? Fine, thank you. Okay. Bueno. Nosotros somos practicando y eso es lo más importante. Así estamos. Hay que sabernos entender. Sí. Pero sí. Mira, ahí estás en el Today in the Bay. Today. Muy bien, sí. Yes. Today in the Bay. Es hoy en la bahía. Sí, sí. Me encanta que en el mundo latino, en mi opinión, y eso es en mi opinión, porque soy una gringa, y en mi opinión todo es tan dramático, como, sí. como los nombres de los programas de televisión son el gordo y la flaca. Sí, sí. Dramático. Pero en inglés es un poquito más básico. Today in the Bay. Sí, pero es un juego de palabras. Today in the Bay. Sí, eso es, sí. What is the city you live? Ahora vivo en Los Ángeles, pero en Los Ángeles. Y crecí en San José, y eso es en el norte de California. En el norte de California. Sí, y en Los Ángeles es donde tú puedes crecer. ¿Es en Los Ángeles o en New York? O Miami ahora en el mercado latino. Sí, también. Y yo tuve tiempo en Miami también por los premios de Billboard. De Billboard. En octubre yo tenía la oportunidad de ver los premios de Billboard en Miami y también conocer muchísima más gente latino. Y sí, eso es. Hay un mundial de entretenimiento. Sí, por supuesto. Que todo es en Miami. Y es un mundial completamente diferente del mundial de entretenimiento aquí en Los Ángeles. Pero me encanta porque todo es muy cerca de mí en Miami. Así es. Y fíjate que el mundo latino de California es diferente al mundo latino de Florida. Son, digamos que Florida es más de Caribe, es más de Sudamérica, y California es más de México, de alguna forma. Pero bueno, me encantan los mexicanos, amo mis mexicanos, y también estoy tratando de comer más comida picante. Me encantan los... aquí tenemos algo que es mangonada, como mango. La mangonada, claro. Una mangonada con limón, chile. Ay, qué rico. Tú que empiezas, puedes empezar por un polvito acidulado con chile que se llama Tajín. Sí, me encanta Tajín. Todo con Tajín, caramelos con Tajín. Ay, sí. Todo es una invención mexicano. Y wow, me encanta. Muy bueno. Nada más que ten cuidado porque yo comí tanto en mi juventud que hoy mi gastritis se la debo a Tajín. No. hay chiquititos. Te voy a enseñar lo que tengo que tener siempre cerca de mí para poder vivir. ¿Qué es? ¡Oh, no! Bueno, aquí yo tengo mis chicles. Bueno, pues yo tengo mi antiácido. Porque comí mucho Tajín en mi juventud. Ok, bueno, ahora yo voy a empezar un poquito más lento con el Tajín. Hay que dosificarlo, equilibrarlo. Sí. Estamos viendo imágenes tuyas en donde haces parte, mira nada más, me gusta cómo te relacionas con diferentes causas y aquí estás apoyando a personas con síndrome Down. Sí, esta causa es muy cerca de mi corazón, luchando por las personas con discapacidades. Eso es completamente mi causa
y mi proyecto social por Belleza con Propósito, porque tengo mi hermano Adrián, él tiene autismo y yo tuve la oportunidad de ver su vida y ver que todavía las personas con discapacidad son discriminados, tienen una vida muy difícil y en cualquier parte del mundo este es un problema. No es un problema solamente aquí en los Estados Unidos, es cualquier país y también ellos tienen que buscar, es mucho más duro buscar oportunidades para trabajos, amigos, amistad y simplemente vivir una vida normal. Entonces, estoy enfocando muy duro en luchar por las personas con discapacidades, como mi hermano, porque yo quiero, ¿cómo se dice? Crear Crear una una fundación. fundación, un mundo mejor por mi hermano. Por supuesto, porque lo vives de primera mano, te das cuenta a través de tu hermano que esta condición existe en varios niveles, se les llama espectro, Ujú. espectro autista en diferentes niveles, y de hecho ya hay varias reinas de belleza que también tienen el espectro autista, y qué bueno que se visibilice, porque ser un ser humano es de muchas formas. Tenemos que ser tolerantes a la realidad de cada ser humano, respetarnos todos e impulsarnos todos. No destruyamos, construyamos. Sí, y eso es algo que yo creo es mejor en estos días, que podemos hablar sobre estos temas y hay más oportunidades de hablar y es como menos stigmatized. Estigmatizado. Sí, es menos estigmatizado poder hablar sobre esto. Y yo quiero hacer un shout out porque ahora hay una chica como reina de belleza que tiene autismo y eso es Lex Collins, Miss Supranational Venezuela. Así es. Sí, Alex Collins. sí, ella tiene autismo y qué maravilla que ella puede hacer este trabajo y que la gente crean que ella sí puede ser. Que sepan que es posible. Sí, es posible y ella es un ejemplo que es posible y eso es la representación que nosotros necesitamos en estos días. Así es. Y fíjate que algo importante es que decimos la gente que tiene discapacidad, pero te voy a decir algo. Todos tenemos discapacidades. Ujú. Sí, por supuesto. Todos. Yo soy normal. ¿Desde cuál óptica? Normal con tu corona muy grande. Yo ¿Qué? soy sencilla. Y Sí, dices, qué tal cuando no lo sea? sí. Sí, entonces cada quien tenemos particularidades, pero hablar de normal es muy subjetivo, porque paranormal yo, paranormal tú, todos somos normales, pero bueno, ¿desde cuál óptica? Ujú. Y también me encanta que los concursos de belleza se evolved, ¿cómo se dice? Evolve. Ah, evolution, sí, evolución. Evolución. Tiene una evolución que las mujeres hoy podemos competir y hay diferentes tipos de mujeres que antes no podrían competir porque no Ah, eran tan alta o tan delgadita o tan como y tener dinero, que todo eso ahora no importa tanto porque la gente sabe que tenemos más que decir, tenemos más que ofrecer. ofrecer y no es solamente su belleza, belleza, ser bonita no es suficiente, tienes que ser más y en estos días hay más oportunidades por mujeres a entrar en concursos de belleza y también ganar concursos de belleza. Y lo importante es qué haces con la corona que ganas en el concurso de belleza. Ujú, sí. Porque una corona, mira, tú fíjate, es metal con cristales y ahí está, es un cuerpo inerte. El qué uso le doy yo a esta corona es lo importante. ¿Qué temas puedo visibilizar? ¿A qué personas puedo ayudar?
¿Cómo puedo yo hacerme más poderosa con la corona? No por la corona misma, sino por lo que representa nada más. Ujú. Sí, esa Y tú lo sabes muy bien, y en el head to head del Miss Mundo, sé que tienes toda una historia que contar, y con tu preparación como conductora, como periodista, como estar al aire en la televisión, eso te va a ayudar a darte una ventaja para que llegues bien lejos. Ay, pero gracias, sí. Yo creo que la Head to Head Challenge y también Belleza con Propósito, yo estoy muy feliz por la oportunidad de hablar sobre mi hermano, sobre mi belleza Sí, con propósito y también sobre los temas más importantes en este mundo. También podemos hablar sobre la clima, educación, los um, cambios climáticos, la conservación del planeta. sí, todo eso es una oportunidad de hablar sobre los temas que están importantes. Sí, por supuesto. Este es un certamen en donde el compromiso social es muy, muy importante. Ujú, sí es. Pero en la parte fashion también luces regia. Por ejemplo, ¿qué te gusta del glam? ¿Qué te gusta como de los vestidos elegantes, de pronto del traje de baño? ¿Cómo te has preparado en esa parte de Miss que habla más de su apariencia física? Bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar con diseñadores venezolanos y ellos hacen un trabajo maravilloso porque ellos saben qué necesita, qué yo necesita por un concurso internacional. Este es mi primer tiempo ir a un concurso como Miss Mundo, pero yo tengo ayudo con los diseñadores venezolanos, diseñadores de COI. Ajá. Ellos me daron muchísimas vestidos de mi estilo que yo voy a usar en Miss Mundo y es tan, como se dice, princesa. Me Ajá. Tú vas en imagen de princesa. Sí, el estilo de princesa, Sí. la imagen de princesa, eso es mi estilo. Ya ensayaste con ellos, ya los caminaste, ya sabes cuánto pesan, cómo giras con ellos, cuál tiene vuelo, cuál es una columna recta, ya los conoces. Sí, y estoy, ¿cómo se dice? Empaqueando Estás empacando, sí, los vestidos ahora porque tenemos como 10 días. sí, Estoy sí, empaqueando todos los vestidos. sí. ¿Vas a llevar también un traje típico? Sí, yo voy a llevar un traje típico. Todavía es un secreto. Sí, sí, por eso no te pregunto de qué se trata. Sí, sí, pero tengo mi traje típico. Es algo un poquito, ¿cómo se dice? Simple. Ajá, no es un traje gigante, No no es grande. gigante. Yo creo que en Miss Mundo tenemos los bailes del Los diferentes bailes del mundo, se llama las danzas del mundo. Dances of the World, ¿sí? Ajá. Y entonces yo no quería algo tan grande. Yo quería algo cómodo. Ujú. Entonces mi traje típico es muy cómodo. Y que no andes pagando sobre equipaje en el avión. Sí, sí, eso sí. También, también porque Sí, es money. sí, tienes, Size is money. tienes que pagar más. Sí, así es. Entonces vas a llevar, pues vas a llevar como quiera entre vestidos de gala y vestidos del diario y cóctel y deportivos, pues llevas muchas maletas. Sí, creo que tengo como 7 u 8 maletas. Sí, Bueno, te voy a dar un consejo, ya los de saber. sí. Prepárate una maleta de mano, el carry-on. Ujú. Prepáralo con vestidos que puedas llegarte a poner si las maletas llegan después que tú. Eso es un consejo muy importante. Sí. Porque les ha pasado a muchas, no a pocas, a muchas reinas les ha pasado que hasta 4 días después ellas tienen que vestirse solo con lo del carry-on porque lo demás no ha llegado. Ujú. Entonces, para que lo tomes en cuenta. Yo voy a escribir a mi mamá ahora mismo. Mamá, Sí, sí, tengo sí, sí, sí. un consejo. Sí, eso ha estado pasando últimamente mucho, increíble. Las chicas tienen que resolver, alguna compañera les presta ropa, ellas sacan
algún vestidito negro pegado y lo usan 3 días con diferentes aretes y zapatitos, ahí los van repitiendo. O sea, hay veces que dices, el carry-on me salvó los primeros días del certamen. Entonces prepara un carry-on estratégico. Sí, gracias por este consejo. Sí, porque ha estado pasando mucho. Tampoco es que sea de terror, pero más vale prevenir que lamentar. Ujú. Sí, Finalmente la ropa llegará en su momento. sí, sí. Todo en el plan de Dios, por favor. Todo lo que viene, Atina, todo lo que viene es lo que la vida sabe que es lo mejor para ti. Sí, sí, Todo. eso es. Eso es. Si te ganas la corona, es porque la vida sabe que es lo mejor para ti. Pero si no ganas la corona principal, es lo mejor para la vida. La vida sabe que es lo mejor para ti. Sí, sí, eso es. Y yo sabe eso porque tuve que competir muchísimas veces para llegar a un concurso como Miss Mundo. Yo empecé en concursos cuando era 7 años. Hace 7 años. Hace siete No, años, cuando tú tenías 7 años o hace 7 años. cuando yo tenía 7 años, Cuando como tú tenías 7 años. sí, Ay, una niña. sí, y ahora tengo 27 años. Wow. Entonces es 20 años 20 años de certámenes de belleza. de certámenes de belleza, de llegar como una finalista, un poquito más cerca. Y después de años y años de preparación, ahora yo tengo la oportunidad de ir a Miss Mundo. Entonces no es fácil, es una carrera muy largo y tienes que luchar por sus sueños, seguir adelante otra vez y otra vez y otra vez. Entonces yo sé que pasa lo que pasa en Miss Mundo, yo llegué a mi sueño porque yo tenía el fuego de, Tenías la voluntad, digamos. sí, de luchar por mis sueños. Claro, claro. ¿Qué pensaste? ¿Cuándo te coronaste como Miss World USA, América? En noviembre. En noviembre. En cuanto dicen que tú eres la ganadora y te colocan tu corona, ¿qué pasó por tu mente? Mm, ¿Cómo se dice en español? Pero en inglés it's relief. 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 Yo voy a mirar aquí mi computadora. A ver, quiero que me digas relief. No, porque no es realización, ¿o sí? How to Es say realization, es una cosa. Relief, aliviado. es alivio. Relief, Alivio. alivio. Sí, Pero alivio. ya te sentiste aliviada, pero sobre todo dijiste, alcancé mi meta. Ahora Sí, soy, ahora soy Estados Unidos en el mismo mundo. sí. Bueno, también es la felicidad, es orgullo, es todo eso, pero sí, era el momento que yo dije, ok, ahora tengo esta oportunidad, yo podía hacerlo. Yo sabía que si yo quería llegar a mi sueño, yo tenía que trabajar muy duro. Y en este momento hay una frase en español que es, all your hard work paid off. Y, y yo voy a mirar aquí. Es all your hard work, trabaja de corazón Sí, o trabaja con todo tu corazón sí. y pay on es como obtendrás la ganancia, obtendrás lo que quieres, Ujú, eso es. ¿verdad? Entonces sí, hay frases que yo entiendo cuando hablan, pero yo no sé cómo decirlo. Pero tengo que empezar a hablar aunque diga barbaridades. Mi frase favorito en Es, español es es, mi frase favorita favorita en español, es una frase que dijo mi abuelita todos los días y eso era, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ah, está muy bien esa frase, claro. Y yo me la sé diferente. Camarón que se duerme, se lo llevan al cóctel de camarones. Oh, sí, me encanta ese Se lo también. comen, y se lo comen al pobre porque se durmió. Sí, Ah, sí, eso es. Entonces, en mi y- carrera de llegar a Miss Mundo y de hacer los concursos de belleza,
siempre tengo el voz de mi abuelita en mi cabeza como, no seas camarón que se duerme. Que se duerme. Hay que trabajar las cosas para que ocurran. Sí, sí. Oye, además eres muy simpática y dominas el albur y dominas la creatividad latinoamericana. Se te nota que la tienes. Se nota tu sangre. Creo que sí, yo creo que sí. Y Sí. todavía estoy aprendiendo más como chismes. Uy, chisme, chistes. 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 Sí, Chisme es, ya te enteraste lo que ocurrió, ese es chisme, como gossip. sí, Ujú. gossip. Pero, chiste es decir algo divertido. Sí, como un joke. Bueno, Como joke, el camarón que se duerme se lo llevan al cóctel, es un ajá, chiste, es un chiste del camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. sí, estoy aprendiendo más chistes y estoy Chiste. aprendiendo más como chisme también. Eso es muy bueno porque es muy sabroso. Sí, sí, Así es. Oye, y la que te decía lo del camarón que se duerme, ¿era tu abuelita venezolana? sí. Ujú. Claro. Entonces tú tienes abuelita californiana y venezolana. Ahora no, porque ¿Ya ellas falleció? sí, ujú, ¿Las dos? están en el cielo, ujú, Muy bien. con nuestro Dios, pero Sí, sí, yo crecí en la casa con mi abuelita y ella era la única persona que yo podría hablar español. sí. Porque mis padres, bueno, mi mamá es venezolana, pero mi papá es estadounidense y él no habla ninguna palabra en español. Tu papá no habla español. No, nada Pensé que sí. Ni el amor lo convenció de hablar español. de... Bueno, entonces en mi casa hablamos inglés, pero Inglés. mi abuelita, ella solamente habló español. Ajá, Yo tenía la oportunidad de hablar un poquito con mi abuelita y claro. por supuesto ella era una abuelita, entonces no hay tantas cosas de hablar, es como, Sí, ¿cómo estás? Y quieres algo de comer y todo eso. lo básico. Sí, lo básico, cosas de abuelita. Entonces en mi vida yo no tenía gente con quien yo podría hablar español, pero hace 2 años yo subí un video en las redes sociales dando mis gracias a como 5 o 6 venezolanos que estaban apoyándome por mi concurso, un poquitito gente que estaba apoyándome por mi concurso. Y yo subí un video hablando en español y se fue viral, Viral. como las noticias en Venezuela. Hay una chica venezolana en este concurso en los Estados Unidos. Y después yo tenía tanto gente latino siguiéndome en las redes sociales y yo dije, hay una oportunidad aquí para aprender español y hablar con la gente. Y también yo apliqué por Miss Venezuela el año pasado. El Yo, año pasado, no ¿cómo se dice? 2024, 2024, 2024, 2024. 2024, sí, también, porque yo quería, bueno, mirar si era una oportunidad de como representar a mi país, de mi Al mamá. país de tu mamá. Ujú. Y en concursos hoy tienen como una chica de comunidad en los Estados Unidos, como en Miss Philippines hay una comunidad estadounidense, en Miss Ecuador yo tengo una amiga Nadia Sí. que es Nadia comunidad, Mejía. uh-huh, Nadia Mejía. Nadia Mejía que es comunidad USA. Sí. Entonces yo apliqué al Miss Venezuela para preguntar si ellos querían una comunidad Un USA. comunidad USA. Y este año no, pero todo es una oportunidad de aprender más y ese video que yo subí totalmente cambió mi vida porque ahora tengo mi comunidad latino y es parte de mi vida que yo no tenía antes y Y ahora la tienes. ¿cómo se dice? Extrañara, extraño, Es extraño. Uh-huh. era extraño, pero Era, es cerca. era algo que no conocías y ahora ya está contigo.
Sí, es tan, tan, tan especial. Sí, no te preguntaron a nada del Miss Venezuela, me gustaría tener otra entrevista más adelante, Ujú. el año que entra, platicamos de otros planes, ya veremos, todo tiene su tiempo y su momento, Sí, todo en el ¿sí? plan de Dios y todo pase, Todo. pase. Ujú. Sí, ¿y cómo es que eres amiga de Nadia Mejía? ¿Se conocen del medio o cómo? ¿De dónde? Del concurso de Miss California, porque en Ah, 2000, ella fue Miss California. sí, y yo era Miss Teen California. Ah, el mismo año. Mira qué casualidad. Sí, yo era Miss Teen California 2016 y ella era Miss California Pues 2016. entonces, qué curioso, porque estaba Venezuela y Ecuador estaban llevándose las bandas estatales. Sí, sí, eso es. Sí, qué cosas de la vida, no hay casualidades, son causalidades. Y tú vienes de un país que, bueno, tu mamá, de un país que es tan afecto y adicto a los certámenes de belleza que en la noche cuando se despiden se dicen que tengas dulces sueños en una noche tan linda como esta. Así se dicen todas las noches allá en Venezuela porque el certamen es una institución a nivel mundial. Entonces, qué bonito que tengas el apoyo de tus paisanos por parte de mamá y que bueno, todo Latinoamérica también y mexicanos, porque eres residente de California, pues tenemos también para ti. Sí, sí, es algo en mi sangre, los concursos de belleza, yo creo, por parte de mi mamá, porque, bueno, concursos son todo en Venezuela. Y también es especial porque mi mamá hice un concurso cuando ella era joven Uh en -huh. Venezuela. Fui como segunda finalista en Miss Zulia, en Ah, de Zulia. su estado en ¿Sí? Venezuela. Bueno, Entonces, ya todo eso es todo un honor. sí, sí, claro. Y es una historia, es una, ¿cómo se dice? Legacy. Si es un legado, una herencia que te deja a ti, Sí, legacy. que tengo de parte de mi mamá también. Oye, en cuál año? ¿Sabes el año en el que ella fue second runner-up? Mm, no recuerdo, pero yo Bueno, voy pero a preguntar a ella. cómo se llama tu mamá? Ella se llama Aida Tomasa Valenzuela, Aida Tomasa Valenzuela. sí, pero su nickname, como su nombre preferido, es Tessie. Tessie Tesi, Valenzuela. Tesi Ujú, Valenzuela. Así como Tesi Valenzuela concursó en Zulia. ujú. Yo creo que sí. Ah, bueno, Raúl Collins, un historiador que siempre está pendiente de estos en vivos, para que nos digas, Tesi Valenzuela, ella concursó en cuál año del Miss Zulia, allá en Venezuela. ¿Verdad? Para irnos acordando de todo eso. Fíjate que hace unos días yo presenté un top en donde decía, veo más coronables a tales chicas, y no te incluía a ti, no porque no me gustaras, sino porque yo veía perfiles de las chicas de acuerdo a mi criterio, pero por eso me pareció interesante platicar contigo, porque todo mundo me decían, ¿y por qué no pusiste a Estados Unidos? Pues no sé, Oh, okay. les decía Yo yo, entiendo no, totalmente. les digo, no sé, no me acaba de convencer, vamos a analizarla. Entonces, cuando surge la posibilidad de esta entrevista, dije, yo la quiero conocer, porque cuando hacemos tops, no significa, Tina, que estamos descalificando a chicas. Es una opinión personal que puede estar equivocada. Y ahora conozco a una chica muy rica en todo lo que ella representa, que eres tú. No es que te esté ahorita, decimos en México, haciéndote la barba, sino que qué lindo sería para mí poder platicar, conversar con las 120 candidatas, pero bueno, con quien tengo la oportunidad, puedo apreciar realmente todo lo que ellas son. Bueno, yo quiero decir, no importa. Hay una frase en español, en inglés que dice, no hard feelings. No hard Ok, um, no hay no hay sentimientos sentimientos negativos. negativos. Y eso es porque yo entiendo completamente que este carrera, este journey, no importa si ganes o no ganes. Es la vida, es la oportunidad de crecer que importa más. ¿Y por qué yo hice tantos concursos antes?
eran momentos cuando yo no era en el top, no era finalista, no eran cerca de la corona de nada. Pero es importante continuar luchando por sus sueños. Si la gente miran, muy bien, pero si no miran, no importa. Tienes que seguir adelante. Entonces, ahora es un gran honor para mí estar en los tops, en los hot picks, porque yo sé los dos como yo sé que cómo es no ser finalista y cómo es no ser una favorita. Y ahora yo tengo un poquito tiempo que es tan especial ser una favorita, pero Sí. yo sé eso no importa. Es la oportunidad de ir a un concurso como Miss Mundo. Yo me encantan las palabras de Angela Ponce, Miss España, que es, I don't need to win, I just need to be here. Yes. No importa la Yo corona. no vine por la corona, yo vine a estar aquí. Sí, y eso es para mí. Soy Miss Mundo de Estados Unidos, tengo una gran oportunidad conocer la gente, conectarme con la gente aquí, trabajar en varios proyectos sociales aquí. No importa si gane Miss Mundo o no, yo tengo una oportunidad y eso es la más importante, es enfocarme en esta oportunidad. Estoy orgullosa de ir a un concurso como Miss Mundo. Claro, tú les puedes decir, mi cabeza desea la corona, pero mi corazón desea estar aquí. Sí, me encanta, me encanta eso. Sí, porque a las cabezas les encantan las coronas, pero lo importante es lo que el corazón transmite a través de esas oportunidades. Sí. Y me encanta también los misólogos, porque número uno, yo sé el trabajo que es ser periodista, no es fácil, es muy duro. Bueno, no todos los misólogos son periodistas, algunos lo somos, otros no. Sí, yo sé porque ustedes tienen que hacer su research, ir a los Un trabajo. es un trabajo, ir a los perfiles de las chicas y mirar todo que ellas están haciendo, es trabajo. Entonces, hay todo mi respeto a ustedes, a los misólogos por eso. Y también, ¿qué oportunidad, qué es tan especial que alguien me sigue y estás viendo mi trabajo y estás poniendo contenido con mis fotos, con mis videos, que ellos tomaron tiempo para hacer esto y para poner todo este contenido. Es tan especial. No tengo... Esa ya es una corona, esa ya es una corona. Sí es, sí es. Porque tú vas por la corona principal, pero en el camino hay coronas de éxito, Atina. Hay coronas de éxito que tú vas tomando. No sé si tú sepas que, por ejemplo, hay unos caballos que les ponen una zanahoria enfrente para que el caballo vaya caminando. Nunca llega a la zanahoria, pero recorre un camino lleno de riqueza. Eso es una corona, es la Sí. zanahoria. Eso es. Cada oportunidad, cada entrevista, cada contenido que yo puedo ver en Instagram me hace sentir muy feliz y muy orgullosa de ser parte de este proceso, de ser parte de la historia de Miss Mundo. Es una historia muy larga, muy icónico y la oportunidad de ser parte, solamente un poquito parte de esta historia tan grande es la corona. Pues mira, tú ahora tienes la corona de Estados Unidos del 2025, bueno, 24, pero en cada estado, pues hubo una candidata que solamente ganaste tú, y luego de cada estado para llegar al estatal hubo muchos distritos o condados en donde hubo candidatas. Entonces tú eres la que obtuvo la corona de miles de chicas que aspiraron a tenerla como tú, y las representas a ellas también. Sí, sí, eso es. Entonces es un placer muy lindo y es algo que la vida te dio porque tú le vas a dar un gran uso para ti y para los demás. Sí, gracias por decir eso. Es que es la verdad y te lo comparto para reflexionarlo juntas. Y mira, vamos a ver qué tanto están comentando. Por acá dice Isaías Bartolini, she's speaking Spanish very well. ¡Yay! ¡Gracias!
Lisbeth C. Delgado A. dice, buenas noches desde Venezuela. Hola, mi gente venezolana. José Barajas dice, Yay, California. You answered my question. Greetings from El Centro, California. Hola, José. Te saluda desde el centro. Dice por acá Christian Goner. Pregunta, ¿qué opinas de la nueva geopolítica y orden mundial que se dice es tripolar? Yo no sabía de eso, ¿eh? ¿Tú sí sabes? Mm. Por otro lado, ¿cuál es tu postura respecto al nuevo gobierno estadounidense bajo el mandato de Trump? Chicos, yo creo que son preguntas que no es correcto ahorita como reina de belleza que las conteste por la implicación políticamente correcta o incorrecta que se le pueda dar, pero les aseguro que Atina tiene toda la capacidad de contestarlas porque tiene sus conceptos muy claros. Y ahorita que menciono tu nombre, Atina, ¿cuál es el origen de que te hayan puesto el nombre de Atina? Bueno, el nombre Atina es de origen griego. Sí, por Um, Atenas. sí, por Atenas. Ujú. Y yo no sé por qué mi nombre es Atena y yo no sé por qué mi nombre es Atena con doble N. N. Tienes que preguntar a mi mamá, eso es de origen de ella, pero mi nombre era, mis padres querían dos opciones, Atena o mi nombre, Josefina. Mm, Entonces, yo podría ser Josefina también. claro. Ah, pues mira, podría ser Atina Josefina. Sí, Sí, hay un tema aquí, Atina, Josefina. Sí, así es, como que queda Atina Josefina. Pero finalmente, creo que comercialmente para tu carrera y tu identidad periodística, Atina es muy bueno porque la gente no se le olvida. sí, es un nombre un poquito raro. Raro. Ujú. Y también es interesante porque hay una historia con los griegos que es como de diosas y dioses. Ujú. Y eso es una historia muy interesante y la gente... Atenea era la diosa de diosas Ujú. en Sí, la cultura griega. Ujú. es interesante. Su capital es Atenas, nada más. Sí, mi ciudad, ¿Verdad? Tu ciudad, quiero ir. tu ciudad. Te pregunta Pikachu, Pikachu que vive en California, él Fíjate, vive en él vive ahí en Los Ángeles, vive ahí en Los Ángeles. Dice Pikachu, Athena, ¿qué sientes que hiciste diferente? ¿O qué te hizo ganar? ¿O qué crees que fue el factor que ahora te llevó al Miss Mundo? ¿Por qué ganaste? yo no sé, pero yo voy a decir esto. Antes de ir a Miss Mundo, Estados Unidos, yo era en la competencia de Miss Mundo, de Miss California, USA, que va a Miss Universo. Y yo tenía un coach, un pageant coach, no sé cómo decir coach en español, pero Entrenador. un entrenador de Uh-huh, concurso que sí. me dijo, Atina, ¿conoces el concurso Miss Mundo? Y tú tienes que hacer Miss Mundo porque tú tienes su belleza con propósito. Listo. Es, Ajá. es su vida, es su hermano, luchando por su hermano, es tan cerca de su corazón que tienes que tratar Miss Mundo. Y yo entré en Miss Mundo Estados Unidos y yo fui primera finalista el año pasado. Entonces yo era muy cerca de la corona. Y luego yo quería hacerlo otra vez, por supuesto, porque era primera finalista, tienes que tratar una vez más y yo podría lograrlo. Pero yo creo que es buscando su propósito, buscando su why. ¿Por qué? ¿Por Ajá. qué estás Ajá. haciendo un concurso de belleza? ¿Por qué estás haciendo? Y por mí, eso era mi causa social. Eso era luchando por mi hermano. Y Miss Mundo era un concurso que da importancia a sus proyectos sociales. Entonces, yo no creo que era la diferencia de ganar o no ganar. Para mí, era buscar otra oportunidad que es más cerca de mi propósito.
Y yo creo que eso era la diferencia para mí. Lo que te hizo con autenticidad llegar a ganar esa corona. Ujú. Dice José Barajas, Miss USA ready to be crowned Miss World 2025. My support for you. Gracias, José. Hay muchos Josés. Muchos Josés como San José, California. Hola a todos los Josés en el Sí, mundo. todos. Dice acá Lalo Banda, Athina, en 20 años de carrera, ¿qué enseñanza te ha dejado que crees que te pudiera hacer ganar la corona de Miss Mundo? Me encanta el esfuerzo que haces para darnos a conocer tu proyecto de vida. Entonces, con toda tu trayectoria en los certámenes, ¿qué has aprendido que creas que te puede dar el triunfo en la India? Yo creo que lo más importante en esta carrera es buscar perseverancia. Y yo creo que cada persona en su vida tienes que buscar perseverancia, alcanzar a sus sueños. No importa qué sueño es. Sueño de trabajo, sueño de relationships, relaciones con Relaciones públicas. públicas. Es sueños de ganar plata, es sueños de comprar una casa. No importa qué es su sueño. Tú tienes que tener perseverancia. Y eso, esta carrera me enseñó esto. Entonces, mi mensaje en el mundo, yo tengo muchísimos mensajes, como mi Mucho. hermano, mi vida, ser una persona multicultural. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Claro, yo voy a decir eso en cada oportunidad. Claro, por Pero supuesto. sí, pero unos de mis mensajes es perseverancia, es seguir Perseverancia. adelante, seguir luchando por sus sueños. No se para. Tú tienes que llegar a sus sueños haciendo un trabajo muy duro y también tener fe, tener el faith, Fe. fe en su potencial. Uh-huh. Entonces yo quiero llegar a los oídos de las personas que necesitan mi mensaje de continuar, seguir adelante. Así es, así es. Y cuando el trabajo es duro, pesado, pero con corazón, cuando lo haces con el corazón, lo llegas a disfrutar, así sea muy pesado, Sí. ¿verdad? Isabel Torres, hola, qué linda esta chica, me encanta. Me encanta. Hola, Adriana G dice, sí, qué linda Miss World USA. Hola, Adriana G. Gracias por su apoyo. ¡Mua! Y te dice, Venezuela, Venezuela, dice Adriana. Sí, Venezuela, mis paisanos. Hola. José Barajas vuelve a hacer otro mensaje y dice, es mi favorita y es de California, por eso la apoyo más. Sí, todos mis californianos en el chat. Dice, mi gente latino, diría J-Lo. Sí, yo soy J-Lo totalmente. Soy una gringa que está buscando sus raíces latinos y sí, este momento de J-Lo como mi gente latino. Bien, bien, los latinos unidos jamás Soy seremos yo, vencidos. soy yo. Así es, así es. Adriana allí dice, adorable esta chica. Regalen su like, chicos, regálenos un like aquí al canal. Regalen el like que nos funciona muy, muy bien. Acá vamos a ver, dice acá, la mamá de Zulia. Oh, dice Adriana, ¿te gustan los patacones o prefieres las arepas? ¿A mí? A ti. Bueno, yo creo las arepas. Creo las arepas porque mi abuelita me enseñó a hacer arepas. Entonces, tengo memorias con ella haciendo arepas en la cocina. Acá dice Letras y Cuentos. Hola, Letras y Cuentos, no te habías aparecido esta tarde. Dice, buenas noches, bella como siempre. Qué niña tan hermosa, denota humildad y sencillez. Bendiciones para ambas y con todo en el Miss World. Eres estupenda, Tina. Gracias, Letras y Cuentos. Gracias. Nos dice Pikachu, Atina, se nota que has aprendido mucho en tu paso en los certámenes. Sí, claro. Y cada día estoy aprendiendo más.
Lalo Banda nos dice, así es, Cookies. Athena está sorprendiendo gratamente. Me encanta cómo se esfuerza, es simpática, tiene un aura agradable y se nota su pasión por el concurso. Felicidades USA, tienen a una gran candidata. Gracias, wow, qué palabras tan especiales, muchísimas gracias. Adriana G dice, me encanta Athena, inteligente, humilde, sin poses, bella y transmite. Felicidades, te deseo que ganes. Me encanta eso. Isabel Torres, más lindo es el nombre de Athena, le gustó más que el de Josefina. Sí, yo creo que sí, me encanta. ¿Verdad? Mis mejores deseos para ella, dice Rosa Padrón. Hola, Rosa Padrón, gracias. Besos. Lisbeth C. Delgado A dice, gracias por tu saludo, soy seguidora de Cuquita y me sorprendí con tu historia, Athena. Todo el éxito para ti. Gracias, Lisbeth, gracias por su apoyo. Lalo Banda de nuevo dice, wow, me encantó tu mensaje. Ningún sueño es absurdo. Lo absurdo sería no luchar por él. Amé. Dios te bendiga en tu camino a la corona. Gracias, Lalo Banda. Sí, es una de mis joyas más fieles. Antonia Hernández dice, gran candidata, Cookies. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven a mis USA? Antonia Hernández, excelente candidata. Gracias. Por acá. Isabel Torres dice, Athena, eres una chica muy centrada e inteligente. Por ser muy joven, eres muy lista. Ella será mi venezolana favorita en el Miss World. Gracias. Antonia Hernández dice, qué gran sorpresa, gran candidata. Los tienes con la boca abierta, Tina. Wow, Antonia, gracias. Hola, Antonia. dice Antonia, toda una Miss World en potencia. Y Viajera que va dice, you got this, Athena. Un comentario en inglés. Sí, en inglés. Ya estás motivando al mundo que sea bilingüe. Y eso es bastante. Estoy tratando, mi español no es perfecto, es muy lejos de perfecto, Pero es muy bueno. estoy tratando y cada entrevista me enseña más y me enseña más palabras y más oportunidad para crecer en mi español y eso me voy a ayudar por toda mi vida. Con concursos, sin concursos, me encanta la oportunidad de aprender más español y conectarme con más gente en este mundo. Sí, así es. Bertalina Lozada dice, gracias, Cookie, por traernos a esta chica hermosa por dentro y por fuera. Gracias, Bertalina. Así está, es Bertalina Lozada. Un nombre diferente, Bertalina. Luego por acá, ¿qué dice Armando mi comida? Ahí con esa foto, a ver qué dice. Armando. Ay, Armando con cachetes. ¡Calor! Sí, so hot, too hot. Dice, hello, Latina Tina. ¿Qué te comenta? Me encanta. Dice, hello, Latina Tina. How are you, my darling? So chic, so fabulous, so divine. The best for ya. My darling, oh my gosh. Wow, me encanta ese nickname, Latina Atina. Es Latina Tina. Adriana G, we love you. Antonia Hernández, qué gran luz la que irradia esta chica, qué belleza. Pues los tienes encantados y enamorados, a Cuquita también, ¿eh? Gracias, mi Cuquita. Sí, ¿Y dónde así es. vives en México? Yo vivo muy cerca de Texas. Yo vivo en el estado de Tamaulipas, que está abajo de Texas. Estamos cerca del Golfo de México, no el Golfo de América, no, el Golfo de México. Yo no sabe nada de eso. No, yo lo sé. Estamos cerquita. Nosotros tenemos muy cerca el Valle de Texas, tenemos muy cerca Dallas, tenemos cerca Brownsville, McAllen, todas estas ciudades que nos gustan mucho y que bueno, pues tenemos la cultura Tex-Mex. En mi estado hay mucha cultura Tex-Mex. Tenemos mucho la comida mexicana, pero también apreciamos mucho la comida que es Tex-Mex, que es de Texas y de México. Me encanta, como barbecue. Sí. Como carnes y todo eso. Ajá, así es. Yo trato de equilibrar, porque fíjate, Athena, que mi esposo es vegano. Él es chef vegano, pero entonces yo por la mañana como animal y por la tarde ya como puras cosas vegetales.
Bueno, vegetales son muy importantes por alimentos y todo Sí, eso. mira, mi esposo me hizo esto. Él me hizo una ensalada muy rica. Él tiene, por ejemplo, pero él come, por ejemplo, esto es salchicha, pero es vegana. Oh, Está hecha con puros vegetales. wow, me encanta. Y, y sabe a una salchicha ahumada, como que estuviera hecha de carne de vaca, de res. Mm, Sabe. yo Pero quiero es algo. muy rica. Me le puso espinaca. Ay, sí, muy importante. Me Espinaca, le puso también, para que sepa rica, me le puso uvas. uvas, y tiene por ahí otras cosas, me le puso cebolla, onion, y por ejemplo, también me le pone, tengo este aderezo César. Con un acento, me encanta. Sí, César. César, se ve que es latina. Qué Exacto. observadora, Fina, qué observadora eres. No tenemos el acento en Caesar aquí, pero me Sí, encanta. sí, Bueno, porque, Ita, ajá, yo dime, preguntar sobre dos cosas. Primero es, yo quiero probar unos perros calientes hot dogs, como Sonoran, como, Snorn, what Snorn is, what, Snorn. como Sonora, Ah, de Sonora, de Sonora. perros calientes de Sonora. Son en Hermosillo, dicen, y otros dicen que son de Obregón, Sonora. Son unos hot dogs muy grandes que Mm, además de la salchicha, le ponen champiñones, le ponen corn, le ponen elote, le ponen cuanta cosa se te ocurra, le pones ahí encima. Y son muy famosos. Yo no los he probado. necesitamos ir Ir a Sonora, ah, juntos. sí. ¿Qué más quieres probar? Bueno, más comida mexicana. Me encanta la Mucha. comida mexicana. Mi ¿Los profesor nachos? ¿Te gustan los nachos? es de Ciudad México. Yo Sí, quiero, yo viví 20 años en Ciudad de México. yo quiero ir a Ciudad México. Vamos, vamos juntas, yo te llevo, porque me amo la Ciudad de México. Y vamos a comer perros calientes, ¿sí? Y tacos de suadero. Ok. Ahora, Tacos de suadero. El taco de suadero es delicioso. Hay otra cosa que se llaman tlacoyos. eso. Tlacoyo es un platillo prehispánico, de cuando éramos, antes de que llegaran los españoles y los franceses y todo el mundo. Resulta, es del maíz, tú sabes que somos de la cultura del maíz. Entonces Ujú. están hechos de harina de maíz y los rellenan de cualquier cantidad de cosas. Agarran la masa, la extienden y le ponen carne o le ponen vegetales, le ponen hongos, lo que quieras, le ponen, y luego ya los ponen a dorar, no los fríen, los ponen en un sartén, en un comal directamente con la lumbre, y son una delicia porque los bañas de salsa, de crema, de tantas cosas muy ricas. Bueno, ahora me voy, después de Miss Mundo, me voy a Ciudad México. A perder un poco la cintura. Sí, claro. Creo que yo voy a perder un poquito en ya, porque la comida es un poquito picante. Entonces vas Entonces, a comer poco. sí, voy a comer solo un poquito. Sí. Y ok, bueno, tenemos solo un poquito de tiempo, pero No, 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 tú dime. ¿Qué más? segundo es de ti. Yo quiero saber más de ti y su carrera a ser un misólogo. ¿Por qué encantas concursos de belleza? Cuéntame tu historia. Te la voy a contar. Ay, soy una historia tan compleja, porque bueno, primero quiero que sepas que el domingo próximo es 27 de abril, este domingo es 27. Y Ujú. este domingo 27 yo cumplo 62 años de edad. 62 years old. To be Mentira. 62. And Wow. then, Se ves muy entonces, joven, Coquita. me veo, nada más. Pero entonces, en estos 62 años de vida, he vivido muchas cosas. Yo realmente soy un actor, tú lo sabes, que interpreto a Cuquita. Ujú. Entonces, desde que era muy pequeño, a mí me llamaba la atención la televisión, la radio, el teatro. Entonces yo sabía que yo quería llevar esa carrera con el paso del tiempo. Y entonces, más se confirma todo esto cuando una prima mía,
concursa para el Señorita México o el Miss México. Concursa, ella gana el estatal de Tamaulipas y luego gana el segundo lugar en el Señorita México y le da el derecho a que vaya al Miss Mundo representando a México en el año de 1976, fíjate. ¡Wow! En el 76. Y entonces resulta, por cosas particulares que ocurrieron, no, acaba por no ir al certamen, no pudo ir a Inglaterra, pero como quiera ella pues vivió la experiencia y le fue muy bien. Y ella es mexicana y estadounidense, porque su papá era de Estados Unidos y su mamá mexicana. Se parece a la historia tuya. Tu mamá venezolana y tu papá de Estados Unidos y mi prima, su mamá mexicana y su papá de Estados Unidos. Ella se llama Emilia Estefanía Smith. Wow. Ella se llama Smith, por su papá ya falleció de allá de Estados Unidos. Y entonces cuando yo la veo ganar, y cuando la veo que va a grandes eventos, y cuando la veo en televisión, y la veo en todo eso, digo, yo quiero ser eso, yo quiero estudiar eso. Y entonces pasa la vida, y pasaron muchas cosas, y en un momento de mi vida estaba siendo locutora, estaba siendo conductora de televisión. Yo empecé en 1986. El próximo año voy a cumplir 40 años de ser periodista, de estar en los medios y todo eso. Wow. El próximo año. Sí, y entonces pasa el tiempo, yo trabajé en Televisa México muchos años, y entonces resulta que luego regreso por otras cuestiones aquí a mi tierra a vivir, y entonces es cuando surgen las redes sociales, y amigos míos que son actores me dicen, pero tú ¿por qué no tienes un canal de YouTube? ¿Por qué no? Pues no se me ha ocurrido. Entonces, como ya tenía tiempo preparando en expresión verbal a reinas de belleza, a locutores, actores, porque yo estudié actuación y soy directora de escena, entonces dije, pues esto es lo que a mí se me ha facilitado toda la vida, y entonces creo un canal de prueba, y en ese canal de prueba, un día hablamos de certámenes de belleza, y la gente me dice, me gusta lo que sabes de los certámenes de belleza, ¿por qué no creas un canal que sea de certámenes de belleza? Y entonces creo un canal para hablar de certámenes de belleza, en donde opino de lo que sé de producción de televisión, de lo que sé de proyección escénica, de lo que sé de los certámenes de belleza, y resulta que todo lo que he sido y todo lo que he trabajado tiene que ver con lo que las chicas deben de tener para ir a ganar un certamen de belleza. No tengo la certeza, pero sí los conocimientos. Y entonces resulta que me contacta una fábrica de coronas para que represente a su marca en mi canal, que por azares del destino lo bauticé como Coronas de la Belleza. Sí. Le pude haber puesto la pasarela de la belleza, le pude haber puesto aplaudir chicas que para eso llegaron, no sé, le pude haber puesto como sea y le puse Coronas de la Belleza, y entonces viene esta sociedad con el taller de coronas, y entonces un día me dicen, ¿por qué no caracterizas a una reina de belleza, tú que eres actor, para que promociones las coronas? Y empezamos a trabajar al personaje, y todo lo que ha pasado, pues ya es esa historia que te acabo de contar. Existe Cuquita, aprendí a maquillarme, aprendí a caracterizar al personaje, le empezamos a hacer diferentes coronas en el taller para promocionarlas y para darle vida al personaje. Entonces, eso es lo que ha sido mi historia desde que era muy chico, hasta el día de hoy. Y como actor, es genial que pueda, sin pensarlo nunca, tener esta edad y estar caracterizando a una reina de belleza a mis 62 años, cuando dices, si vas a caracterizar a una reina de belleza, hazlo cuando tienes 20, 30. Pero ponerte a ser una reina de belleza ya en tu vejez, pues fue todo un reto, pero la gente la ha aceptado, me ha aceptado a mí interpretarla, y ha sido un gran crecimiento actoral. Entonces yo me dejo que la vida me sorprenda. Bueno, hay reinas de diferentes edades, y yo creo que los concursos de belleza hay que todos somos unidos por por el amor de los concursos de belleza. Así también es. soy concursante, por supuesto, pero también soy un gran fanático de concursos de belleza. Me encanta que
tú eres en México, estoy aquí en los Estados Unidos, pero somos unidos por el amor de concursos de belleza y eso es algo Claro. Y que que es, nos gusta trabajar en equipo. ¿A ti te gustaría que yo, a veces, para no ocupar tu tiempo, que a veces yo te invite para que estemos aquí narrando el Miss USA juntas, para que a veces estemos hablando de la edición 2027 del Miss Mundo, o sea, cuando dentro de 2 años, ¿te gustaría que yo te invite y tú colabores conmigo? sí, bueno, yo, un misólogo, no sé si puedo. Yo te voy a convertir Después de Miss Mundo, yo después de Miss Mundo. a un misólogo. Es que a mí se me hace que tú eres una misóloga de closet. Mm, es You posible. do you understand me? Sí, es You posible. are like a gay people, I am the closet. No, you are a misóloga de closet. Sí. Creo que no puedo ser un misólogo porque me encantan todas las chicas. No puedo ser crítico de ninguna persona. Bueno, te voy a decir algo, es difícil hacer al sentimiento de lado, es muy difícil y calificar perfectamente como consideras, porque me ha tocado que tengo amigas mías que están concursando y si no les veo la posibilidad, no las meto al top y es muy difícil porque luego llegas a herir sus sentimientos. Ujú. Sí, no sé si yo Es puedo. difícil. Sí, pero nos hablamos después Bueno, del mundo. pero ahí te va. Yo a lo que te invito no es a que hagas top. Yo te invito a que junto conmigo reaccionemos de finales de certámenes. Sí, ok, sí, bueno, De que sí. digamos, mira, la chica de Arkansas, ay, ¿cómo la ves? La veo muy guapa, pero ¿cómo ves a tu paisana de California? ¿Cómo la ves? Y platica, ay, que mira, Connecticut, ¿te parece que está bien? Y así podemos ir platicando. Eso yo puedo hacer. Sí. Sí. Y luego podemos ver el Miss Venezuela juntas. Mira, ahí está la prima de tu mamá, la de Zulia. Sí. Yo crecí viendo Miss Venezuela en la televisión y todos los concursos, Miss Mundo, Miss Universo, todo eso. Me encanta ser fanático Sí, también. lo vamos a hacer. Mira, por ejemplo, ahorita que despidamos esta transmisión, vamos a poder decir, y que todos tengan dulces sueños en una noche tan linda como esta. Sí. ¡Uh! Y nos Sí. vamos a divertir. Qué linda personalidad tienes, Atina. Eres una chica muy inspiradora y ningún otro certamen le da tanto peso a la personalidad transparente de las chicas que el Miss Mundo. Wow, gracias, Cuquita. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta plataforma y su Es gente, tuya. su audience. Hola a todos. Gracias por oírme y gracias por apoyarme en este concurso. Qué momento tan especial en mi vida y gracias a todos ustedes por ser parte de este momento en mi vida. Te dice Adriana G, Sonora Hot Dogs, envuelven la salchicha con bacon. Me encanta. Antonia Hernández, en cuanto más habla la chica, más muestra su gran potencial. Dará batalla en Miss World. Gracias. Lisbeth Delgado dice, bella, Dios la bendiga. José Barajas, la clase y la simpatía no se improvisan. Aquí tenemos a la Miss World 2025. Isabel Torres, Cookie, ya tengo hambre con tantos platillos que describes. Sí. Rosa Padrón, dejen su like, por favor. Este live es una joya. Muchas gracias, Rosa. Adriana G. Manda ahí muchos corazoncitos. Pikachu, Atina, ya con esta entrevista te has vuelto parte de Coronas de la Belleza. Pues ya le invité. Estoy parte de este equipo ahora. Sí, parte del equipo de Coronas de la Belleza. Y Eduardo Montero dice, vengo llegando a live, que se presentó de nuevo para que los que llegamos tarde, la oportunidad la tienes de regresarlo todo y ver toda la entrevista que estuvo divina, maravillosa. Te agradezco que hayas dejado tu corazón, Atina, en esta entrevista, que hayas dejado enamorado a todo mundo, empezando por Cookies, para que, bueno, hasta parte del equipo ya eres, y vas con todo nuestro cariño, con toda nuestra mejor energía, acompañándote a la India para que consigas lo que el destino considere que es lo mejor para ti.
Gracias. Gracias otra vez, Cuquita. Gracias a todas las personas aquí en este chat. Gracias por apoyarme y nos vamos juntos a Miss Mundo hace como 10 días y nos vemos en India. Así es. ¿Y cómo vas a gritar el nombre de tu banda? I am Athena Crosby, Miss World USA. A ver, ¿te escuchamos? Athena Crosby, United States. Muy bien, o America. No sé cómo te vayan a dar. Sí. Bueno, y por último, chicos, vamos a decir lo que dejamos. Que esperamos que todos tengan dulces sueños en una noche. A ver, Linda. ¿cómo está? Bueno, yo la voy a cantar, oye, a propósito, ¿tú cantas? Sí, un poquito, sí. ¿Nos puedes cantar un poquito? Ya me iba a ir sin que nos cantaras. Ok. ¿Alguna cosita? ¿Cuál se te antoja? Como me encanta como Disney. Ajá, venga, sí. Little Mermaid. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. There we go. Muy bien, Sirenita, me hiciste sentir Úrsula. Yo soy Úrsula. Sí. Pobres almas en desgracia. Así Ok. Así es. Úrsula and the Little Mermaid. Ahí está. Sí. Sí, hasta teatro vamos a hacer juntas. Sí. Así es, Adriana allí dice, muchas gracias, Cuquita, muchas gracias, Athena, felicidades. Y acá mandan caritas, besos, todo, nos lo mandan llenos de amor y de emoción por ti. Así es de que tengan dulces sueños en una noche tan linda como esta. Gracias, Cuquita. Y yo, como siempre, chicos, les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Besos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.